Hola amigas y amigos, soy Santiago Portilla, es un gusto estar con ustedes. Hoy les presento un tema muy valioso: cómo podemos prevenir la primera causa de muerte en todo el mundo, que es el derrame cerebral. Al derrame cerebral se le llama un accidente cerebrovascular y desde ahí comienza ya una confusión, porque un accidente es un hecho en el cual nosotros tenemos un mínimo descuido de un instante. Por ejemplo, estamos conduciendo y nos descuidamos un instante y nos chocamos. Eso es un accidente. O entonces estamos en un avión y se cae el avión, es un accidente. Ni siquiera somos responsables. Entonces la palabra accidente no se aplica a ningún tipo de enfermedad, porque ninguna enfermedad ocurre de un momento a otro y mucho menos sin responsabilidad nuestra. Ninguna enfermedad es un accidente. El hecho de que ocurra en un instante el descubrimiento de la enfermedad o la revelación no significa que no haya tenido un proceso muy extenso hasta la formación de ese cuadro de afecciones. Por eso llamar accidente al derrame cerebral no tiene sentido. Es un problema muy grave, es un problema muy difundido y ahora lo vamos a abordar con una prevención suficiente y segura. En los derrames cerebrales, infelizmente, el 60% de las personas afectadas mueren. Esto es terrible. Y quienes no mueren, quienes no fallecen, en muchos casos se quedan con secuelas que pueden durar bastante tiempo, que pueden durar años, con problemas de desequilibrio, de audición, de habla, de visión. Es una situación realmente muy grave y la visión médica occidental realmente, con esta atención puramente sintomática, no hace otra cosa que proponer la operación. Existe el derrame, hacen investigación del paciente y luego proponen cortar la parte afectada para tratar de resolver la situación. Pero es un caso muy triste en el que no hay ninguna prevención. ¿Cómo se previene el derrame cerebral? Prácticamente de ninguna manera, según la visión médica occidental. Simplemente se atiende al afectado, y esto ocurre también con la apendicitis, con que aparece un mioma en el útero. Es decir, la medicina no investiga los modos de vida que provocan la salud y los modos de vida que provocan la enfermedad, y en esa forma no es una medicina para nada preventiva. Pero si nosotros comprendemos que existen modos de vida que garantizan nuestra vitalidad, esa es precisamente la prevención. La medicina, a pesar de que no indica específicamente un método preventivo en el modo de vida, sí nos avisa que existen personas que configuran el grupo de alto riesgo. Y es importante no pertenecer a este grupo, porque estamos ya en el camino con la posibilidad del derrame cerebral. Por ejemplo, personas hipertensas están en el grupo de alto riesgo. La mayoría de las personas que llegan al derrame cerebral son hipertensas, han pasado así mucho tiempo. También diabéticos, personas que tienen problemas cardíacos, personas que tienen sobrepeso, exceso de peso tiene tendencia al derrame cerebral, la obesidad mucho más, problemas de intoxicación de la sangre, trombosis, porque si hay trombos que tapan la circulación en una pierna, en un brazo, por pequeño que sea un trombo, el momento en que llega a un sistema de circulación extremadamente delgado, de microarterias en el cerebro, tapan las arterias, y la trombosis es una de las causas por las cuales sucede el derrame cerebral. Igualmente el colesterol muy elevado, porque ya indica grasa excesiva y acumulada en la sangre. Entonces, ¿cómo se puede llamar accidente al derrame cerebral si todos estos cuadros de enfermedades
no son ningún accidente. Una persona no llega a tener hipertensión durante años por accidente, o sea, en total falta de responsabilidad. La hipertensión es consecuencia de un modo de vida, igual que la obesidad, igual que el exceso de peso, igual que tener exceso de colesterol, hígado graso, igual que formar trombos en la sangre o diabetes. Entonces, si todo este cuadro de personas afectadas se encaja dentro de los posibles que van a llegar a tener un derrame cerebral, ¿cómo se le llama al derrame un accidente si ninguna de las personas de este cuadro llegan a las afecciones, a las dolencias e enfermedades de forma accidental? Tal vez, claro, se le llama accidente porque aparece súbitamente. Pero hay que comprender que esto no ocurre solamente con el derrame cerebral, porque súbitamente se descubre el cáncer. Súbitamente se descubre que la persona ya ha sido hipertensa mucho tiempo. Súbitamente descubren un cálculo en la vesícula. Pero esto ocurre durante mucho tiempo de modos de vida con costumbres equivocadas. Hay tres formas básicas por las que ocurre un derrame cerebral. La primera, la más frecuente, es la obstrucción arterial, es decir, el taponamiento de microarterias que tenemos en el cerebro, y cuando se tapan, se obstruyen, hay derrame de sangre y esto inunda el cerebro y ocurre esta situación fatal. La segunda forma es la acumulación de grasa en la sangre, los trombos, que ya lo dije, por pequeños que sean, en este sistema de tanta red circulatoria, de pequeños vasos, estos trombos producen el taponamiento también y entonces ocurre el derrame. Y la tercera forma es la hemorragia. La hemorragia ocurre porque hay una debilidad de los vasos sanguíneos, hay un debilitamiento de las microarterias y se derrama un poco la sangre. Es muy importante visualizar las condiciones en las que se producen los derrames cerebrales, y para eso podemos usar simplemente un ejemplo de mangueras. Nosotros tenemos arterias en el organismo que son gruesas, otras más delgadas, y en el cerebro tenemos un sistema de microarterias que sería como un sistema de mangueras por donde en el interior circula la sangre. Si nosotros pensamos sencillamente en qué es lo que puede provocar que el líquido en el interior de las mangueras se derrame, vamos a poder comprender lo que sucede en nuestro organismo. Si nosotros queremos reventar a estas mangueras que tienen un líquido en el interior, ¿qué podríamos hacer? Lo primero sería provocar un taponamiento, es decir, que el líquido adentro esté con problemas en circular, que sea un líquido muy espeso y que un sistema de cientos de vueltas y de cambios y de un sistema circulatorio complejo existe un taponamiento. Entonces, tapar, engrosar el líquido en el interior es una de las posibilidades. Y en ese sentido podríamos hablar de hacer la sangre espesa. Otra forma de reventar este sistema circulatorio es aumentar la presión. Entonces ya tenemos dos formas. La una es hacer la sangre espesa, la otra es aumentar la presión. Por eso es que los hipertensos tienen tendencia al derrame cerebral. Y otra forma para reventar, para que salga el líquido de estas mangueras, sería limarles para que los tejidos de la manguera se debiliten, y en un tejido debilitado, entonces claro, puede derramarse la sangre y producirse la hemorragia. Pues bien, en la alimentación nosotros podemos comprender la causa principal del derrame cerebral en la mala alimentación, obviamente. Si nosotros queremos hacer la sangre espesa, tenemos que comer carnes, lácteos y huevos todos los días. Y con seguridad esto va a provocar un engrosamiento, una mayor densidad en la sangre.
Y de hecho hay personas que tienen sangre espesa que observan el hematocrito muy alto y les hacen sangría. Pero ¿qué sentido tiene que la persona consuma productos que hacen espesa la sangre y que le propongan como solución hacer una sangría, es decir, que le saquen sangre para que el plasma se disuelva y entonces disminuya un poco la densidad, esta sangre espesa? Pero comiendo carnes, lácteos y huevos, hacemos la sangre espesa y ya estamos provocando una de las causas del derrame cerebral. Claro, siempre indico que podemos comer estos productos ocasionalmente, solo por un placer. No es que tengamos necesidad de alimentarnos de carnes, lácteos y huevos, esto no es así. Pero si de vez en cuando consumimos, como lo hace la gente tradicional del campo, de manera festiva, entonces no habrá mayor inconveniente porque la sangre no va a estar espesa. Otra forma de aumentar el riesgo de derrame cerebral es, ya lo dijimos, la hipertensión, aumentar la presión. También sabemos que el consumo de carnes, lácteos y huevos hace la sangre espesa. La sangre espesa tiene dificultad para circular en los riñones. Esta sangre espesa tapa los riñones y además circula la sangre con dificultad. Entonces el corazón tiene que bombear con mucha más fuerza a una sangre espesa para que circule por riñones tapados, por un cuerpo que está endurecido en las arterias también, y el corazón bombeando con más fuerza para que pueda circular la sangre, aumenta la presión. Entonces ya tenemos en carnes, lácteos y huevos dos causas básicas para producir el derrame cerebral. La primera es que hace más espesa la sangre y la segunda es que aumenta la presión. Avancemos con la alimentación equivocada. Han escuchado siempre, con mucha frecuencia, que debemos tomar bastante líquido. Esta es una indicación que se repite en consultorios de especialistas completamente equivocados, y en revistas, y en periódicos, y en reportajes televisivos. Siempre estamos escuchando que hay que tomar mucho líquido. Pues es obvio que si aumenta el líquido en nuestro organismo, y no podemos eliminarlo todo, porque tenemos retención de líquidos, claro, va a aumentar la presión en nuestro interior. Entonces, tomar exceso de líquidos es otro factor de riesgo para producir el derrame cerebral. Tomar exceso de líquidos es completamente equivocado con esta idea de que sería bueno para la salud. Claro que no. Comer en exceso hace daño, trabajar en exceso, descanso en exceso, protección en exceso, exceso de abrigo, exceso de duda, de confianza. Todo exceso nos hace daño. La salud es un equilibrio en el que no debe haber ni carencias ni excesos. En la alimentación, por ejemplo, carencia de alimentación nos hace daño, exceso de alimentación también nos hace daño. Por eso, exceso de líquidos aumenta la presión y aumenta el riesgo de que se derrame la sangre, porque estamos provocando uno de los factores de la hipertensión. Si a una planta le ponemos poca agua, se muere. Y si le ponemos demasiada agua, también se pudre y se muere. Esto conocen todos los agricultores. Es una grave equivocación tomar exceso de líquidos. Con esto aumentamos la presión y aumentamos el riesgo de un derrame cerebral. Y la tercera causa que les hablaba de que podemos limar las paredes de un sistema circulatorio de la manguera, esto lo hace el azúcar y todos los edulcorantes químicos que son mucho peores que el azúcar. Los edulcorantes son vasodilatadores. El azúcar es un potente vasodilatador, igual que es el alcohol. Entonces, si nosotros queremos aumentar el riesgo de derrame cerebral, tenemos que comer azúcar a diario, edulcorantes, bebidas gaseosas, comer pan con mermelada desde el desayuno, tomar vino permanentemente, tomar cerveza permanentemente
Y este proceso de vasodilatación de las arterias va a configurar el grupo de peligro para el derrame cerebral. Saben ustedes que lo que se enseña en las universidades, en las facultades de medicina, de nutrición, es la dieta basada en carnes, lácteos y huevos. También se habla de que hay que tomar mucho líquido y también se considera el azúcar como una fuente de energía. Entonces, esta dieta enseñada en las universidades es la receta perfecta para provocar el derrame cerebral. Y por eso los países más avanzados en estos consumos, en este desarrollo de la visión nutricional moderna, son los que más padecen de derrame cerebral, de paro cardíaco, de cáncer y diabetes, que son las 4 causas principales de muerte en todo el mundo. Y esto hay que tener mucha conciencia de que la alimentación que se difunde para el consumo ordinario en las ciudades, con el desayuno de huevos, de queso, de leche, de café con azúcar, es el riesgo que está provocando gradualmente el derrame cerebral. En el almuerzo, comer productos animales, en la noche comer más productos animales. Es así que hacemos la sangre espesa, aumentamos la presión y taponamos las arterias para provocar este problema fatal. Vamos entonces a la prevención, en el modo de vida saludable, siempre. Un modo de vida sano no solamente previene el derrame cerebral, sino todas las enfermedades graves. Este modo de vida se compone básicamente de 5 principios. Aprender a alimentarnos es el dedo gordo de la mano, el más importante. Aprender a ejercitarnos con ejercicios naturales, con la base del estiramiento que hacen todos los animales en el campo. Entonces recomiendo mucho el yoga. El yoga diario como una rutina deliciosa, como una rutina que la disfrutamos al estirarnos todos los días de la mañana y generamos la activación de la circulación, la eliminación de toxinas, la desinflamación de órganos. El tercer principio de la vida saludable es aprender a respirar. Y esto en el yoga se combina a la perfección, porque hacemos al mismo tiempo ejercicio de estiramiento con respiración profunda. Hasta aquí tenemos ya un trípode vital de la salud. Aprender a alimentarnos, aprender a ejercitarnos, aprender a respirar. El cuarto es aprender a dormir. Aprender a descansar apropiadamente. ¿Será que descansar apropiadamente es acostarse a la 1 de la mañana con la cabeza ya mareada de haber pasado 3 horas cambiando canales en la televisión o trabajando en la computadora o viendo redes sociales en el celular? El cuarto principio es aprender a descansar. Descansar con el sistema digestivo en paz. No comer en gran cantidad y después acostarse. Comer muy tarde en la noche y después vivir con el sistema digestivo inflamado porque nos acostamos a dormir. Aprender a dormir significa relajar la mente, relajar las emociones, tener el cuerpo en paz, distensionarnos y entonces dormir como un bebé. Esto es un aprendizaje también. Y el quinto principio es cuidar el ambiente. El modo de vida saludable es fundamental para prevenir el derrame cerebral y son temas que los podemos desarrollar mucho más. Les recomiendo mis libros que abarcan el modo de vida saludable de manera muy detallada y muy completa. Síntomas de pronóstico. Esto es para que tengamos cuidado, porque hay personas que viven con estas condiciones que voy a mencionar y no se dan cuenta del problema en el que están transitando, el problema que están construyendo. Si alguien tiene zumbido en los oídos, es muy probable que tenga tendencia a la presión alta.
Dolores de cabeza frecuentes, especialmente en un lado de la cabeza, es por ahí que va a ocurrir el derrame. Si usted tiene 3, 4 veces a la semana dolores de cabeza fuertes en un solo lado, cuidado. Esto puede ser un anticipo de derrame cerebral. Presión alta, ya lo dijimos varias veces. Taquicardias, cuando una persona sube al segundo piso y de inmediato está ya con el corazón acelerado, está con un problema grave de circulación y esto puede acabar en un derrame. Pulso acelerado, hay que tocarse el pulso de vez en cuando. Si una persona vive con 90, 100 de pulso, esto es un problema serio, porque el pulso debe estar abajo de 70, entre 60, 70, eso es lo normal. Rostro muy colorado, hay personas que son un bombillo, coloradas y permanecen así todo el tiempo, sudan con facilidad, exceso de peso, están en el grupo de riesgo. Igualmente hay personas que tienen las orejas como un semáforo encendido, las orejas súper enrojecidas. Esto significa presión alta en los riñones. Las orejas tienen relación con los riñones. Entonces, cuando estamos con las orejas encendidas, estamos con un problema de presión alta. Hay que tener cuidado. Ojos muy amarillos significa sangre espesa, significa sangre grasosa, significa hígado graso, taponamiento de riñones, exceso de colesterol. Por eso hay que tener cuidado. Tener los ojos amarillos no es algo sencillo, significa una fuerte intoxicación. Estreñimiento crónico también aumenta la presión. Siempre que se ajusta el intestino, aumenta la presión en todo el sistema circulatorio. Quien vive defecando una vez por semana, máximo 2 veces por semana, mucho cuidado. Este es el grupo de alto riesgo para el derrame. Bueno, por hoy el mensaje es este. Depende de nosotros prevenir el derrame cerebral. Depende de nuestro modo de vida. Si ustedes quieren aprender más, pueden acudir a mis libros. Ahí tienen bastante contenido importante. También pueden tomar contacto directo conmigo a través del teléfono, el WhatsApp, redes sociales, la página web. Y va a ser un gusto conversar para guiarles en el camino de una vida saludable. Si usted está con alguno de los síntomas que he presentado y quiere resolverlo, quiere acabar con estos problemas, pues atiendo con mucho gusto a distancia y será una alegría poder conversar y darles principios para una vida saludable. Por favor, compartan estos temas porque hay mucha gente que está necesitando y otras personas que tienen interés preventivo que les vienen muy bien estos conocimientos. Por ahora me despido, es siempre una gran alegría presentarles estos temas y reunirme. Que la pasen muy bien, un abrazo fuerte, hasta pronto.